En las últimas semanas, pero sobre todo en los últimos días, creció de manera alarmante el número de contagios por coronavirus en el país. Vemos todos los días imágenes de desmadre en las playas, protagonizados sobre todo por jóvenes, pero también hubo, con motivo de la fiesta de fin de año, familias numerosas que juntaron amigos, sin tapabocas, sin distancia necesaria. Y también, ¿por qué no consignar el velorio público de Maradona en la Casa de Gobierno, las marchas que hubo, políticas pro aborto, contra aborto, y también algunos banderazos de distintos clubes de fútbol? Todo eso parece que significó como que la Argentina, o la sociedad argentina, o parte de la sociedad argentina, dio por terminada la pandemia prematuramente, porque la pandemia no terminó. De este tema vamos a hablar con el doctor Edgardo Trivisono, que ustedes ya lo conocen, estuvo varias veces en este programa desde la pandemia, es un médico sanitarista, y también con la doctora Ángela Gentili, que es médica especialista en epidemias. La primera pregunta que quiero hacerle a los dos es si estamos ante un rebrote grave, ante una especie de segunda ola como sucedió en Europa. No sé quién quiere empezar. Bueno, buenas noches. Buenas noches, doctor. Joaquín, feliz año. Buenas noches, Ángela. Un feliz año para ella también. Yo considero, hacer la diferencia de rebrote o de ola, en realidad es parte de una cuestión técnica o un tecnicismo, podríamos llamarlo así, porque si uno mira las curvas europeas, está bien claro, digamos, cómo bajó, digamos, la curva. La primera ola, digamos. Sí, la primera ola que en verano llegó, por ejemplo, a países como Italia, que estuvieron tan golpeados con 300 casos. Y de repente, después del verano, justamente lo que vimos, que nosotros tenemos la suerte de ver 2 meses antes lo que va pasando, ese relajamiento, esos viajes, esos jóvenes que no respetaban, digamos, que las salidas de noche y que obviamente, digamos, viajaron por toda Europa, cuando volvieron a sus países, volvieron a reintroducir, digamos, el virus, y justamente el problema no son los jóvenes, como está pasando ahora acá en el AMBA o en la Argentina, que la mayor cantidad, del 43% de infectados está entre 20 y 35 años, porque no respetan, obviamente, el distanciamiento, lo que siempre repetimos, que es... Sí, ellos lo que dicen es, nosotros somos jóvenes y los vamos a superar, pero después van a la casa y están los padres, los tíos, los abuelos, alguna persona con enfermedades previas. Sí, yo creo que acá es muy importante, digamos, explicar lo que usted bien decía al principio. Esto no terminó, tenemos circulación viral masiva, es muy importante la comunicación, hacer entender a la gente. Los países que mejor tramitaron la pandemia, una de las cosas, una de las características, por ejemplo, Nueva Zelanda con su primera ministra, Finlandia, que cortaba todos los fake news, y con personajes muy potentes, con credibilidad, que le hablaban a la población. Está bien, no podemos comparar por ahí a los argentinos con los finlandeses. O los holandeses. Claro, pero si uno les explica, yo soy más de la idea de lo empático, de la empatía, de educar. Porque escuché hasta una palabra desacato en un funcionario de salud. La palabra desacato me suena, primero que suena más a una cuestión policial, legal, no es un término sanitario, realmente. Y cuando, usted sabe cómo son los jóvenes, por ahí cuanto más le quiere imponer, peor es, más rebeldía genera. Entonces, digo, a mí me parece que estamos en una situación donde tenemos que tomar mucho cuidado, pero manteniendo los delgados equilibrios. ¿Qué quiere decir los delgados equilibrios? Volver prácticamente a medidas restrictivas totales de golpe. Como la cuarentena total de principio de año. Sí, y inclusive la que cuando yo estuve acá, se acuerda, del 29 de junio, que después no dio resultado. Es decir, también hay que tomar medidas posibles, porque tenemos que poner en la balanza todo, la economía, es decir, un montón de cosas. Está bien, sí existen las fiestas clandestinas, existen los jóvenes que van a la playa. Bueno,
enfoquemos y focalicemos dónde están los núcleos, como se hizo en la ciudad de Buenos Aires, cuando se empezó a abrir gradualmente, dijeron, bueno, hasta la 1 de la mañana los bares están abiertos. Primero en las veredas, a distanciamiento. Tenemos que controlar al principio eso. Yo, la verdad, no tomaría, iría, primero, quiero ver cómo evoluciona la curva, es decir, por lo menos hasta el 10 de enero, porque como usted bien dice, aparte de como una doble vara, aparentemente, para el velorio de Maradona, esa aglomeración fenomenal, para la ley del aborto, que lo prepararon, digamos, con palcos y todo para que la... Bueno, ahí no había peligro. Entonces, pongamos la vara, si nos cuidamos en todos lados. Sí, no había posibilidad de hacer un velorio público. Estábamos en pandemia. Bueno, de hecho los velorios, los sepelios estaban prohibidos, ¿no? Masivamente. No, lo que quiero decir a esto, a punto, es que si vamos a aplicar medidas sanitarias estrictas, no estoy hablando de lo político, porque cuando se mete la política, la salud pública en realidad decae. Digamos, no se toma... para mí en salud la política tiene que ser la salud. Cuando empezamos a hablar con grietas o anticuarentena o cuarentena, bueno, queremos cuidar a la gente, tenemos que transitar un tiempo para que nos lleguen las vacunas y podamos inmunizar lo que necesitamos inmunizar, pero bueno, expliquemos cómo nos cuidamos y si vemos que hay un desvío porque la gente no está cumpliendo, hagamos mucho hincapié en ese mensaje y analicemos día por día, hagamos un seguimiento. No es decir, bueno, largamos un toque de queda, un toque sanitario. Tampoco el toque sanitario es una palabra que se usa en sanitarismo. Voy a dejar a la doctora. Doctora, lo que le quiero preguntar, además de cualquier consideración que usted quiera hacer sobre lo que estábamos hablando, es su opinión sobre este proyecto de toque de queda sanitario y si usted no ve en la sociedad, como que ha dado esto que yo decía al principio, ¿no? Como digo, por terminada la pandemia prematuramente, o en una parte de la sociedad. Cuando uno mira el patrón epidémico de todo lo que es esta pandemia y sobre todo la situación actual, vi que los casos no llegaron con una disminución drástica incluso en otros países. Nosotros tuvimos una meseta y el descenso, pero cuando estábamos en franco descenso, comienza nuevamente a subir. Llamemos la segunda ola, rebrote, o queramos llamar, no llegamos a armar ese descenso más drástico que uno hubiera esperado, ¿no es cierto? Incluso un dato adicional, nosotros en el Hospital de Niños, que es el centro de referencia de la Ciudad de Buenos Aires para el diagnóstico virológico, llegamos a un momento en que todo cuando se hacía las PCR, por ejemplo, para todo el tema de turistas, era el 0%, y ahora es el 3.5% de positividad, lo cual ya está de un cambio importante. No teníamos casos positivos y empezamos a tener francamente mayor casos positivos. Es decir, es claro, uno mire el diagnóstico de los casos, de las imágenes, lo mire por donde lo mire, claramente estamos frente a un aumento de casos. Paradójicamente también es un hecho que me parece importante marcar, no estamos en una curva tan ascendente, o que, digamos, tan ascendente como los casos con la ocupación de camas de terapia intensiva. Todavía eso es un parámetro que está controlado. No de ninguna forma las camas de ocupación de terapia están creciendo directamente proporcional como lo están haciendo los casos. También es otro punto que hay que poner el menú para la toma de decisiones. Yo lo que creo es que hay muchas cosas para hacer. Primero, los mensajes, el control. Creo totalmente, y siempre he dicho la importancia de educar, trabajar, de mensajes que vayan focalizados para cada grupo de edad, que no es lo mismo el mensaje que uno le da a un adulto mayor que a un adolescente o un chico joven, que tiene que haber controles, porque los protocolos se hacen, pero luego cada jurisdicción tiene que controlar esos protocolos. Si yo digo que en una playa tiene que haber burbujas separadas por tal distancia, alguien tiene que controlar que eso se haga, como se hizo con muchas otras actividades. Recordemos
la vinculación de los chicos, que realmente fue excelente. Hubo un protocolo, el protocolo se cumplió y se pudo hacer muy bien. Los protocolos se deben cumplir y hay responsabilidad también de cada jurisdicción para acompañar, educar y controlar ese tipo de situaciones. Me parece que eso también hay que hacerlo. Y creo que tenemos que estar todos mirando muy detenidamente cómo se van a ir dando los acontecimientos. Yo creo que volver a una situación previa, esta es una opinión personal, como sucedió marzo, abril, mayo, prácticamente es inviable, porque ha habido una gran carga emocional, problemas, todos lo hemos analizado desde varios puntos de vista. Así que no estamos hablando de esto, pero sí de control de los protocolos establecidos. Y coincido totalmente con usted, Joaquín, que el comienzo de la vacunación, el comienzo del verano, como que la gente disparó, bueno, la pandemia se terminó, empezamos a vacunar, ya las vacunas van a llegar, se terminó. La pandemia la decretamos como finalizada. Y eso es lo que tenemos que instalar como mensaje. Los casos están en aumento, la vacunación va a ser escalonada, se necesita 2/3 de la población, por lo menos para tener inmunidad. Esto va a llegar y en el mundo escalonadamente. Tenemos que hablar de un primer semestre 2021 respetando férreamente los protocolos mientras se va vacunando. Sobre eso le quería preguntar también a los dos, es que hasta ahora, digamos, las vacunas que hay en la Argentina son pocas dosis, y está solamente la vacuna rusa. Había negociaciones con Pfizer, bueno, no sé qué terminaron, después ahora Gran Bretaña empezó, creo que hoy o ayer, a vacunar con AstraZeneca. ¿Por qué no tenemos tanta carencia de vacunas en el país? Bueno, Bueno, sí, a yo ver si... perdón. No, Ángela, después. Te escucho. No, cortito como para, así podemos todos opinar. Yo lo que creo es que tenemos varios millones de dosis de la vacuna del Instituto Gamaleya que están por llegar al país. Aparte, una cosa que es muy importante, que es la transferencia de tecnología que se hizo con AstraZeneca, con la Instituto Max Science, que es muy importante para el país, porque en este momento, y el dato actual, es que todos los protocolos se han hecho junto con la Universidad de Oxford, se está haciendo ya el concentrado de antígeno, y el primer lote de casi 10 millones de dosis de ese antígeno concentrado estaría por ir a México a mitad de enero aproximadamente. Los pasos en cuanto a calidad, seguridad, a todo el manejo se está haciendo impecablemente. Eso nos va a asegurar en marzo probablemente muchas millones de dosis también. Y por supuesto, luego viene la negociación que el Ministerio tendrá que hacer con otros laboratorios, porque por suerte hay 10 vacunas que se encuentran en este momento en fase 3 y ya varias que han pedido el uso de emergencia, no solamente Pfizer, Moderna o Gamaleya acá o AstraZeneca. También el ADMAT está en consideración con la vacuna de Janssen, hay vacunas chinas como Sinopharm y Sinovac. Es decir, el mundo necesita vacunas, las autoridades regulatorias están trabajando con esa mirada, y el gran problema es la producción. Y el otro tema que también me parece que tenemos que tener bastante cuidado, y estaba recibiendo una comunicación del CDC con algunos grupos, sobre todo, no se está viendo acá, acá está habiendo bastante aceptación. Eso es un poco el informe o los datos que tenemos. Aparte, bueno, yo estoy coordinando el programa de vacunas en el Hospital de Niños, estamos en contacto estrecho con todas las áreas de vacunación del país. En general, hay bastante buena aceptación. Pero recordemos que tenemos que tener mensajes muy sólidos. En Estados Unidos hay movimientos de antivacunas muy fuertes en este momento contra las vacunas COVID. Tenemos que resguardar las vacunas COVID porque son nuestro horizonte. Entonces necesitamos más laboratorios productores, mayor cantidad de vacunas en el mundo, confianza, trabajo conjunto, porque después vamos a tener las vacunas y bueno, van a pasar cosas
como comunidades que no se quieren vacunar. Así que es un arduo trabajo el que tenemos que hacer todos juntos. Gracias, doctora. Doctor, dos preguntas. Una que estaba, a la que se refería la doctora recién, y es sobre estos movimientos antivacunas en el mundo que van a aparecer en la Argentina también. ¿Qué se les dice a esos que no se quieren poner la vacuna? Y la otra es si se puede confiar en la vacuna rusa, porque la vacuna rusa no tiene, que yo sepa, la aprobación ni del ente regulatorio de medicamentos de Europa, ni del de Estados Unidos. Ni de la EMA ni del CDC Sí, todavía. Es decir, porque aparentemente, bueno, en estos días, a lo mejor Ángela lo sabe mejor que yo, porque ella está en el comité asesor, tenía que llegar los informes, porque eso tiene que estar validado. Es decir, ninguna terminó la fase 3. La fase 3 van a terminar varias en mayo, y como bien se decía, hay algunas aprobadas, tanto en Estados Unidos, el CDC, Pfizer, Moderna, en Inglaterra, AstraZeneca, pero siempre se presenta un informes preliminares, que mínimo tienen que tener 161 casos positivos, es decir, es una cantidad donde, digamos, uno evalúa. En el caso de, digamos, está la fase 1, fase 2, se publican en revistas como Lancet, es decir, de mucho prestigio, en donde pueden ser comparados y vamos a la evidencia científica, donde otros, justamente científicos, evalúan esa posibilidad. Hasta ahora no se presentó, por ejemplo, ¿qué pasa con los mayores de 60 años? Sé que está en marcha... Con la vacuna rusa. Con la rusa estoy hablando. En los hospitales se ha vacunado al personal de salud entre, digamos, hasta los 60 años, pero no mayores de 60 años. El mismo presidente Putin dijo, yo hasta que no me den la recomendación no me vacuno. Claro, porque él tiene 68. Claro, bueno, él tiene 68 y creo, y bueno, nuestro presidente tampoco se ha vacunado, porque Claro. está esperando, justamente, que dicen que en estos días llegan los informes. La verdad que no sé por qué todavía no está esa información, que debería, lo más importante, como bien se decía, para que no surjan estos movimientos antivacunas, es la transparencia. Cuanto más claro se le abre a la gente, cuanto se le diga las ventajas que tiene vacunarse para acabar con esto que estamos viviendo, y que la vacuna es el camino más importante, más allá de los tratamientos que podamos avanzar, porque si no, la gente le genera dudas. Es decir, ¿cómo es? ¿Está aprobada, no está aprobada? Claro, es para los menores de 60, no para los Sí, mayores. a ver si yo tengo más de 60 y me produce un efecto adverso que no está comprobado. Entonces eso primero lo tienen que ver los científicos. Y hay un grupo asesor de vacunas muy importante en el país, gente muy respetada que puede dar el informe. Yo creo que necesitamos de esa información, es decir, no tanto nosotros, yo como médico, por ahí lo puedo tener un acceso más fácil, pero la gente común, para que no prenda a estos grupos antivacunas. Y quería decir una cosa de la parte anterior, que nos quedó, por lo menos a mí me quedó en el tintero. Si vamos a hacer algo restrictivo, aumentemos, por favor, el tema de los testeos, la búsqueda activa de casos, que lo venimos diciendo de la primera vez que estuve acá. Todavía tenemos un 37%, 38% de positividad, cuando la OMS pide menos del 10% y lo ideal sería un 5%, para saber a dónde estamos parados. Porque también... Pero no hay muchos testeos, doctor. Yo por lo que veo, por lo que conozco y por lo que escucho, no hay muchos testeos. Mire, Inclusive es muy difícil que se hagan el hisopado las personas que dicen que sienten los síntomas. Sí, el problema es que se ha aumentado la cantidad con el tiempo de testeos. El gobierno ha facilitado. Hay días que, por ejemplo, testeamos 45.000 personas y otra vez 18.000. Es decir, varía mucho, pero esto es importante. ¿Por qué? Porque si usted detecta a la persona, sobre todo los asintomáticos, sabremos que hay 40 o 60% de personas asintomáticas que pueden contagiar. Entonces, si usted lo detecta rápidamente y lo aísla, es una forma de bloquear la transmisión. Porque esto, para que la vacuna tenga efecto rebaño, vamos a tener que tener más del 70% de la población inmunizada. Claro. Y esto va a tardar, si en los países centrales va a llevar el primer semestre del 2021, yo calculo que acá, ojalá que nosotros estemos igual, pero nos puede llevar todo el 2021. Claro. Entonces, mientras tanto, tenemos que convivir con el tapabocas, porque que usted se vacune y le dan la primera dosis,
no significa que usted no se contagie o que pueda contagiar a otro, todavía no se sabe. Claro. Déjeme hacerle una última pregunta a la doctora Gentile. Doctora, ¿usted cree que este proyecto que inclusive lo anunció como posible el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de el toque de queda sanitario, ¿es efectivo? ¿Es aplicable en la Argentina? Bueno, dos cosas. Primero, cuando yo me refería a controles que cada jurisdicción tiene que implementar, hay que hacerlo mirando la realidad y viendo qué cosas son practicables y qué no. Porque a lo mejor lo que en un lugar del país o en otro país sirve, acá no. Entonces, no se pueden copiar recetas, ¿no es cierto? Santiago de Chile, por ejemplo, ha propuesto que a partir de las 10 de la noche no hay más actividad, que prácticamente lo llaman, no sé si toque de queda sanitario o algo parecido. Yo no sé si realmente en este momento en el país exactamente eso es lo que se puede aplicar o no. Yo lo que sí creo que tenemos que hacer controles, porque muchas de las imágenes que ustedes han mostrado muy bien no son las de la noche exclusivamente, son las playas, el día, las aglomeraciones de gente, manifestaciones, se han dado durante el día y eso también exige un cierto control de que hay determinado tipo de situaciones que no se pueden hacer. Entonces yo creo que eso merece un análisis lo suficientemente pormenorizado y propio de cada lugar para ver realmente cómo se ajustan controles. Con respecto a la vacuna, yo lo que quería comentar es que en realidad no es resorte del grupo asesor, es resorte de las aprobaciones del ADMAT. Es el ADMAT el que ha visto que la cantidad de datos presentados no son suficientes para aprobarla para mayores 60 o más. Es decir, se esperan más datos para poder tener esa aprobación. Pero es la Autoridad Nacional Regulatoria. También recordemos que en el mundo no se están aprobando las vacunas con fase 3 concluida. Se están aprobando con lo que se llama análisis interinos o intermedios, en el cual se presentan datos parciales, se ve la eficacia y las autoridades regulatorias dan su veredicto aprobando o no la posibilidad de vacunar. Creo que todas las vacunas están en situación de ir aportando cada vez más datos a las autoridades regulatorias. Acá, concretamente, con respecto a la vacuna de Gamaleya, faltan que esos datos de 60 y más se aporten al ADMAT para poder tomar una determinación, pero en este momento no se están vacunando 60 años y más y equipo de salud con enfermedades de base. Estamos vacunando a otro grupo y con una prioridad que es basada en el riesgo, empezando terapia, la gente que manipula muestras, y iremos incrementando a medida que tengamos más vacunas. Y lo último punto que quiero comentar, recordemos que hay 4 plataformas para hacer vacunas. No hay más ni menos que 4. No vamos a inventar plataformas nuevas porque no existen en el mundo. Cuando se aprueba la vacuna de Pfizer, que es ARN mensajero, Moderna dijo, bueno, si se aprueba la de Pfizer, que es ARN mensajero, la mía, que es ARN mensajero, estamos en el mismo camino, porque el mecanismo, la plataforma es la misma. La vacuna de Gamaleya, la de AstraZeneca, la de Janssen, la de CanSino, son todas también la misma plataforma. Adenovirus no replicativo. Es decir, traen el mensaje. Las dos se caracterizan por lo mismo. Uno lo lleva a partir de unas partículas, el otro lleva el mensaje a través de un virus que no replica. Y luego están las vacunas tradicionales, las chinas, las inactivadas. Entonces, teniendo plataformas iguales, por supuesto tenemos que ir viendo cómo se van dando los datos, pero ya partimos de una base. No hay más que estas plataformas y son estas las que se están acumulando experiencia. Yo creo que el espacio está muy bueno para concluir y decir, bueno, la pandemia no terminó, creo totalmente con lo que decía Cristina, que sigue usando barbijo, todo lo que sabemos, mensaje, control, educación, totalmente de acuerdo con que la magnitud del brote es clave, el tema del programa detectar en cada jurisdicción, que esto lo venimos diciendo, todo eso es un menú que es fácil decir, pero que cuesta cumplir, pero hay que trabajar para que cada uno lo haga con la
responsabilidad que le compete, obviamente, ¿no? Muchas gracias, doctora Gentile, ¿eh? Ha sido muy amable. No, Muchas gracias, así, doctor Trizona.